Es un privilegio para mí estar una vez más con ustedes. Me gustaría poderles saludar personalmente. He estado en muchas iglesias y espero algún día estar en la suya. Y es un gozo poder abrir la palabra de Dios y estudiar y compartir. Vamos a tener una bendición. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el estudio en esta hora. Nuestro Padre que estás en los cielos, aquí estamos en este momento con la mejor disposición de abrir nuestras mentes para que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a través del estudio de tu palabra y podamos sacar el mejor provecho de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el último libro del Antiguo Testamento. Los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con esto cierra el Antiguo Testamento, con la promesa de que Dios va a hacer volver el corazón de padres a hijos, de hijos a padres, que Dios va a restaurar otra vez la alegría, la armonía en el hogar y finalmente en el hogar celestial. Después del Antiguo Testamento pasaron más de 400 años en ese periodo intertestamentario donde no se levantó profeta. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, encontramos la aparición de dos profetas. Dos hombres aparecen en el firmamento. En el libro de San Mateo, el capítulo 11, los versículos 11 y 14, la palabra de Dios dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, dice el versículo 14, él es aquel Elías que había de venir. En Malaquías, Dios había profetizado: yo voy a levantar al profeta Elías con un mensaje. Y el pueblo se quedó esperando a Elías. Mateo capítulo 17, versículos 10 en adelante. Los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús respondió y les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿En dónde estaba Elías? Pues ahora Jesús les dice que Juan el Bautista es Elías. Ahí estaba el cumplimiento de la profecía que Dios había dado en Malaquías. Como Elías estaba vivo, como Elías predicaba a la orilla del río Jordán, entonces fueron corriendo a donde Elías, el capítulo 1 de San Juan, el versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dijo él? No, yo no soy. Yo soy Juan. Jesús acaba de decir que él es Elías. Y ahora Juan dice que él no es Elías. Entonces vuelven a preguntarle a Jesús. Y Jesús les dice que Juan el Bautista tiene dos cosas de Elías. ¿Qué sería? El manto que Elías le tiró y cayó sobre Eliseo. El bastón. San Lucas capítulo 1, versículo 17. Jesús dice que Juan el Bautista tiene dos cosas de Elías. Porque Juan irá delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando Juan el Bautista fue interrogado si era Elías, él a través de su mirada profética se dio cuenta que él no era el cumplimiento total de la profecía de Malaquías, solo el cumplimiento parcial.
que Él había venido a preparar el terreno, a preparar el mundo para la primera venida de Jesús. Pero Él vio que en los últimos días de la historia se levantaría el verdadero Elías, quien prepararía el camino para la segunda venida de Jesús. Ese Elías no era una persona, ese Elías era un pueblo, ese Elías era un remanente. En esa mirada profética de Juan nos vio a usted y a mí. Esas dos cosas que tenía Elías, un poder extraordinario, Juan lo tenía. Pero Juan también tenía el espíritu de Elías. Yo sé que a todos nos gustaría tener el poder que tenía Elías, pero para poder tenerlo necesitamos tener las características de Elías. Y vamos a repasar en el Antiguo Testamento, yendo a la historia, 4 características sobresalientes del espíritu de Elías. Vamos a ir al libro Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios le pidió a Elías que diera un mensaje. No era fácil ir a decirle al rey: no va a caer ni una gota de rocío hasta que yo no dé mi palabra. El rey pudo mandarlo a la prisión, el rey lo pudo mandar a matar, y con todo eso Elías fue y dio el mensaje. Primera característica en el espíritu de Elías: un espíritu de obediencia. Dios espera que cada uno de nosotros tengamos esa misma característica, que nosotros aprendamos a ser obedientes a sus mandamientos, a sus leyes, a sus mandatos, a sus requerimientos. Si queremos tener el mismo poder que tuvo Elías, nosotros necesitamos ser obedientes. Elías dio el mensaje, salió, se escondió en una cueva. Hasta esa cueva, Dios le enviaba la comida a través de los cuervos en la mañana y en la tarde. Dios hizo que naciera una fuente de agua y Elías salía de su cueva, tomaba agua, se bañaba, se metía a la cueva, dormía, y Elías estaba pasando unas vacaciones maravillosas. Nadie lo molestaba, estaba tranquilo, vivía en paz. Pero un día Dios lo llamó. Versículo 8 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Estaba tranquilo, pero Dios le dijo: quiero que te vayas hasta Sarepta de Sidón y vas a vivir en casa de una viuda. ¿Qué preguntó Elías? Señor, ¿y la viuda es joven o es anciana? ¿Es gorda o es delgada? ¿Es alta, es flaca, es bajita, es morena, es blanca? ¿Qué preguntó Elías? El versículo 10 dice que se levantó y se fue. La segunda característica del espíritu de Elías es un espíritu de confianza. Elías no preguntó nada. Si Dios me manda, Dios me va a guiar. Ni siquiera le preguntó la dirección. En una ciudad tan grande como Sarepta de Sidón, ¿cuántas viudas habría? Señor, por lo menos dígame cómo se llama para yo preguntar. Elías se levantó y se fue, porque cuando Dios nos envía, Dios se encarga de los detalles. Cuando Dios te llama, Dios se encarga de resolver el resto de tus problemas. Sigue a Dios, sírvele sin hacer preguntas, entrégale todo en sus manos y permite que Él te dirija. Elías caminó mucho por ese desierto. Una tarde Elías vio que allá al fondo se dibujaba la silueta de Sarepta de Sidón. Se alegró, estaba llegando. Antes de entrar a la ciudad había una mujer escogiendo ahí un poco de leña. Imaginémonos que Elías le dice: señora, buenas tardes, ¿cómo está? Muy mal, Señor. ¿Por qué? Porque aquí hace muchos meses que no llueve. Las plantas se secaron, las cosechas se perdieron, los animales murieron y la gente se está muriendo de hambre. En mi caso, yo soy una viuda. Esta es la viuda. Claro, esta es. A esta es que Dios me mandó. Estoy cogiendo un poco de leña porque tengo un poquito de harina,
un poco de aceite. Voy a preparar las últimas tortas, el último pan para mí y para mi hijo, y después nos vamos a morir. No tenemos nada más que comer. Elías le ayudó a cargar la leña, llegó a su casa y Elías le dijo a la viuda: ¿sabe? Yo soy un enviado de Dios. Y si tú me preparas a mí una torta primero y me la das, nunca te va a faltar ni la harina ni el aceite. Qué tremenda la situación de aquella viuda. ¿Qué haría? ¿Qué hubieras hecho tú? Es tu última comida. Es más, es la última comida de tu hijo. ¿Se la daría a un extraño, a un extranjero, a alguien que le dijo que era un enviado de Dios? Me imagino que la viuda razonó: bueno, morirse un día antes, un día después, da igual. Preparó esa torta, la asó en las brasas y se la trajo al profeta. Aquí encontramos un principio de mayordomía. Cuando nosotros sacamos lo primero de nuestras ganancias y se lo damos a Dios, Dios bendice todo lo demás que nos queda. Al día siguiente, la viuda se levantó, se acordaba de las palabras de Elías. Elías seguía durmiendo por el cansancio, estaba fatigado. Y ahora la viuda va a la cocina, destapó la vasija de la harina. Ella estaba segura que había gastado todo el día anterior, pero ahí encontró la misma cantidad. Destapó la vasija del aceite y ahí encontró el aceite y preparó la comida para ese día. Llamó a su hijo, llamó a Elías, comieron. Ahora Elías estaba feliz. Tiene una familia, está contento. Y cuando estaban llegándose casi a los 3 años y medio, Dios volvió a llamar a Elías. Capítulo 18 del primer libro de Reyes, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Váyase allá al palacio donde lo están buscando para matarlo. Y entonces yo voy a enviar agua, voy a dar lluvia. ¿Creen ustedes que Elías fue? Era peligroso acercarse al palacio del rey. La tercera característica del espíritu de Elías es un espíritu de sacrificio. Él estaba dispuesto a sacrificarse por el Señor, aún su propia vida. Es que nosotros decimos de labios para afuera: no, yo por Dios hago todo. Yo estoy dispuesto a sacrificar lo que sea. Yo estoy dispuesto a servirle al Señor en todo momento. Pero salimos y vemos que está empezando a llover y decimos: bueno, hoy no voy a la iglesia por la lluvia, por la nieve. Yo para el Señor lo doy todo. Pero cuando empiezan a recoger las ofrendas, entonces no nos acordamos de sacar y dar con generosidad. Elías estaba dispuesto a sacrificarlo todo, aún su propia vida. Elías fue, se presentó ante el rey. Miremos ese encuentro, capítulo 18, versículo 17. Y cuando acá vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Dios para seguir a los Baales. La cuarta característica del espíritu de Elías es un espíritu de pureza inquebrantable. Cuando el rey le dijo: tú eres el culpable por la tragedia que le está ocurriendo al país, él dijo: no, yo no. El único culpable eres tú y tu familia, porque han dejado de servir a Dios, de obedecer a Dios para seguir tus propios dioses, tus propias inclinaciones, tus propios Baales. Eso es lo que trae ruina a nuestra vida. Eso es lo que se convierte en una tragedia en nuestros hogares. Eso es lo que ha traído ruina a nuestros países, que han dejado de obedecer los mandamientos de Dios para seguir tras los falsos dioses, tras los Baales y tras los ídolos que nosotros mismos nos hemos inventado. Ahora encontramos al profeta dándole órdenes al rey. Le dijo: envía pues ahora y congrégame a todo el Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Y el rey mandó a convocar a todos
como Elías se lo había pedido. Llegó el día señalado, llegó el momento. Nadie se había quedado en su casa. Todos estaban subiendo a las montañas del Carmelo. Ahí iban a encontrar a Elías, el hombre culpable de la tragedia general del país. Y ahora Elías se presenta aquella mañana y empieza a predicar. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dice el versículo 21, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué contestó la gente? La gente no respondió palabra. No sabían qué contestar. El mensaje de Elías es el mismo mensaje que tiene que hacer eco en nuestras vidas en este momento. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar nosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a estar en una indecisión? ¿Sigo o no sigo? ¿Me entrego al Señor o no me entrego? ¿Me bautizo o no me bautizo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no tomamos la decisión hoy mismo? ¿Por qué no le rendimos nuestra vida al Señor? Pero ¿saben qué contestó la gente? No contestaron nada. ¿Por qué? Porque Jezabel les predicaba una cosa, Acab les predicaba otro mensaje. Los profetas de Baal les decían que ellos tenían la verdad. Los profetas de Acera predicaban con fervor a sus dioses. Y ahora viene Elías a predicarles acerca de Jehová, el Dios del cielo. La gente estaba confundida. ¿A quién le hacemos caso? A mí me ha pasado. A veces hablamos con las personas, a veces les explicamos las Sagradas Escrituras y ellos son tan sinceros que nos dicen: mire, la verdad, yo sí creo en Dios, yo amo a Dios. Yo soy un fiel miembro de la Iglesia Católica, voy todos los domingos a la iglesia, pero los lunes vienen aquí los hermanos pentecostales, los martes vienen los hermanos presbiterianos, los miércoles vienen los hermanos de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, los viernes yo voy a Pare de Sufrir. Cada día lo tengo para una iglesia y ahora los sábados vienen ustedes a hablarnos de su iglesia. ¿A quién le hacemos caso? Todos vienen con la Biblia, todos dicen que tienen la verdad. ¿Saben? Tienen razón. Elías les dijo: ustedes tienen razón. ¿Por qué no hacemos la prueba entonces? ¿Por qué no probamos cuál es el verdadero Dios? ¿Les parece? Y todos dijeron: de acuerdo. Entonces Elías levantó un altar con 12 piedras. Para los Baales no era necesario levantar altares, habían altares por todas partes. Elías les dijo: como ustedes son más, son 850, pues empiecen. El trato es el siguiente: vamos a hacer un sacrificio, colocar la leña, degollar un becerro, y el verdadero Dios sea aquel que conteste enviando fuego para quemar ese sacrificio. La gente estuvo de acuerdo. Aquellos hombres, 850 hombres, hicieron su sacrificio y empezaron a orar. Elías les decía: tal vez es muy temprano, el Dios de ustedes no se ha levantado todavía. Entonces empezaron a gritar, porque hay muchas personas que creen que la verdadera oración a Dios es gritando, como si Dios fuera sordo, como si Dios no escuchara el clamor de su corazón, los pensamientos más profundos de su alma. No necesitamos venir a gritar a la iglesia para que Dios nos escuche. Podemos orar con orden y con reverencia. Elías les decía: tal vez el Dios de ustedes se fue de paseo hoy, por eso no les contesta. Entonces ellos empezaron a bailar, a danzar alrededor del sacrificio, porque todavía hay muchas personas que creen que la forma de atraer la atención de Dios es saltando, brincando. Elías, me imagino que les decía: yo creo que el Dios de ustedes se fue de vacaciones. Y ellos con los cuchillos herían su cuerpo. De su cuerpo salía sangre, tratando de llamar la atención de sus dioses. Y hoy en día todavía hay personas que creen que lo único que Dios acepta son sacrificios, son laceraciones. Dios te acepta así como eres. Dios te está esperando para recibirte así como estás. No dudes un segundo, no dudes un instante en entregarle tu vida a Él.
Después de muchas horas, Elías les dijo: señores, suficiente. Ahora me toca el turno a mí. Elías levantó el altar. Elías colocó la leña. Elías degolló un becerro. Y ahora en el versículo 30 del capítulo 18 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 34. Y les dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y les dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacedlo la tercera vez. Total, le pusieron 12 cántaros de agua, le mojaron la leña, el becerro, las piedras, la tierra. La zanja que Elías había hecho alrededor quedó llena de agua. Y ahora sí Elías se acerca para orar. Dice el versículo 36. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías orando? Si ustedes leen esa oración, encontrarán que estuvo casi medio minuto orando. Quiero aprovechar aquí para leer una cita del Espíritu de Profecía. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 274, dice que la oración en público debe ser corta, debe durar entre 1 y 2 minutos. Si usted quiere orar privado, usted puede pasar 1 hora, 2 horas, toda la noche en oración. Pero si usted viene a orar al frente en público, su oración debe estar entre 1 y 2 minutos, no más de ahí. Elías oró casi medio minuto. Y cuando Elías dijo amén, dice la Escritura en el versículo 38, entonces descendió fuego de Jehová y consumió el holocausto, y consumió la leña, y consumió las piedras, consumió el polvo, y consumió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. ¿Había alguna duda ahora? Ya no. Estaba claro quién era el verdadero Dios. Cuando vieron ese milagro, cuando vieron el cielo que se abrió, el fuego que descendió y cómo quemó el sacrificio, el becerro, la leña, pero también quemó las piedras, quemó el agua, quemó la tierra donde estaba levantado el altar, quedó convertido en un agujero, como si hubiera habido ahí un orificio de un volcán. No fue cualquier clase de fuego. Y cuando la gente vio esto, todo el pueblo se arrodilló y exclamaron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mis apreciados hermanos, a veces nosotros no estamos dando el mejor testimonio en nuestra iglesia, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestras familias. Y yo los invito para que desarrollemos en nuestra vida 4 características básicas, esenciales: la obediencia, la confianza, el sacrificio, la pureza. Porque si nosotros tenemos estas 4 características que tuvo Elías, nosotros tendremos el mismo poder que tuvo Elías. Y si nosotros tenemos ese poder, hoy vamos a orar y a pedir que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que pueda quemar la leña de pecado que hay en nuestra vida, las piedras de la pereza, el polvo de inmundicia, de codicia que todavía queda, todos esos residuos de vicios que todavía hay en nuestra vida. Dios puede desterrarlos, exterminarlos para siempre, sacarlos de nuestra vida. Y cuando nosotros hayamos sido purificados por el fuego del Espíritu Santo, nosotros oraremos con poder. Y ahora las personas que nos conocen, las personas que nos rodean, los que nos han visto, tendrán que reconocer que el Dios de los cielos es el verdadero Dios, que la iglesia adventista es la verdadera iglesia,
que los que guardan el día sábado son los que tienen la verdad, son los que tienen el privilegio del Señor. Somos el pueblo remanente, somos el verdadero Elías de la historia. ¿Tenía Juan el Bautista obediencia? Sí. Hizo todo lo que Dios le pidió. ¿Confiaba Elías en Dios? Sí. Estaba en el desierto donde comía langostas y miel. ¿Tenía Juan el Bautista un espíritu de pureza inquebrantable? Sí. Fue capaz de decirle al rey Herodes: estás en pecado. ¿Tenía Juan el Bautista un espíritu de sacrificio? Sí. Estuvo dispuesto a que le cortaran la cabeza por decir la verdad. Él reflejó el espíritu de Elías. ¿No quisiéramos nosotros también reflejarlo en este día? ¿No quisiéramos nosotros también tener esas 4 características? Si las tenemos, nosotros seremos tan poderosos como Elías. Nosotros oraremos para que el fuego del Espíritu Santo descienda y todos los que nos conocen a nuestro alrededor tengan que decir: Jehová es el Dios de la iglesia adventista es el verdadero Dios, y esta es la verdadera iglesia. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, aquí estamos en esta hora, delante de tu presencia, suplicándote que el fuego del Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros y pueda quitar cualquier pecado que haya en nuestra vida, para que nuestro testimonio pueda ser el mejor con aquellas personas que no te conocen. Permite, buen Padre, que todos los que nos rodean puedan reconocer en esta tu verdadera iglesia, en estos que guardan el sábado, tus verdaderos hijos, y en ti, el verdadero Dios. Que tu santa bendición esté en cada una de nuestras vidas en este momento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.